Oğlumuzu bulmuşken sonsuza kadar kaybetmekten çok korkuyorum onu. Bizim inatçı oğlumuz bizden vazgeçer mi hiç? Biz de ondan asla vazgeçmeyiz. Git buradan. İstemiyorum. Seninkinizi de istemiyorum. Hola amigos. Bienvenido a mi canal. Hablaremos de los detalles del nuevo episodio de Blood Flowers. El enigma del plátano se está resolviendo. Si estás listo, comencemos. Varán, Dylan y Nar van juntos a la ganadería. Varán da información sobre los caballos. Nar pregunta: ¿puedo montar a caballo? Varán dice que entraré y calentaré primero. Varán monta a caballo. Dylan y Nar lo miran juntos. Dylan dice: la primera vez que vi a Varán, estaba montando a caballo. Dijo que parecía muy fuerte. Luego emprende un viaje al pasado. Recuerda los momentos en que Varán montaba a caballo. Recuerda el momento en que hicieron contacto visual por primera vez. Nar dice que seré como el tío Varán. Dice que yo también seré valiente y fuerte. Dylan: por supuesto que eres su hijo. También tienes su levadura. Él dice que serás bondadoso y compasivo. Varán: yo también te enseñaré. Dice que conducirás rápido así. Nar está feliz. Dylan dice que no, que es demasiado peligroso. Dice lentamente: de lo contrario no podremos volver. Nar dice que está bien. Berfin piensa en su conversación con la señora Ayan. Él dice: ¿amas a Akif? El silencio de Berfin trae a colación la historia de la señora Ayan. Había un joven enamorado de mí. Le encantó el anuncio. Pero escapé. Él también perdió la esperanza. Fue y se casó con otra persona. Tuvieron hijos. Los vi en la playa. Dice que estaba muy feliz. Mientras tanto, Berfin intenta no ocultar su amor sino su pasado. Piensa que si se entera del pasado, se rendirá conmigo. Mientras tanto, Akif piensa en su conversación con Berfin. Está muy triste. La señora Ayan siente lástima por Akif. Dice que tengas un poco de paciencia. Nar está preparado para montar a caballo. Varán pone a Nar a caballo. Empieza a caminar. Nar dice que es muy divertido. Varán dice que no tienes miedo, ¿verdad? Nar dice: no tengo miedo porque tú estás conmigo. Dylan sucumbe a su ansiedad. Les grita que tengan cuidado. Entonces Dylan se sube al caballo. Disfrutan del momento agradable. La pequeña familia siempre presenta una imagen feliz. Varán carga a Nar sobre su hombro. Cada momento es muy agradable. Más tarde, Dylan prepara algo de comer. Nar pregunta: ¿volveremos? Varán dice: cuando quieras. Se come la masa de queso Nar sumergiéndola en mermelada. Varán pregunta: ¿qué tan dulce y salado pueden estar juntos? Nar dice que es hermoso, pero... Dylan dice que tú también deberías intentarlo. Aunque Varán se opone, no puede resistirse a Nar y Dylan. Varán dice que es hermosa. Luego dice que se le hizo mermelada en la boca. Nar le dice a Varán: tu bigote también es mermelada. Nar dice que nunca más nos ofendamos, ¿de acuerdo? Dylan se emociona. Nar pregunta: ¿por qué estás triste? Dice que se emocionó. Nar dice que nunca fruncas el ceño, sonríe siempre. El otro día estuve muy enojado con Varán. Nar. Sé que te asusté mucho. Él dice: lo siento. Dice que no quería molestarte. Nar abraza a Varán, quien le pide disculpas. Dice que no vuelvas a lastimar a mi padre, pero ¿vale? Aran responde con una promesa. Dylan ve a Tark. Varán se acerca a él. Tark dice que no me lo puedes quitar con la excusa de hacerlo montar a caballo. Le hice una promesa a Varán. Nar. Dice que no te haré daño. Tark dice que no puedes quitarme a mi hijo. Dice que siempre te verá como un extraño. Cuando Tark le da la espalda y se va, Varán intenta ser paciente, pensando en la promesa que le hizo a Nar. Perdimos mucho tiempo cuidando de Dylan. Nar. Dice que tengo miedo de tener esperanza. Tío Ahmed, has sido muy paciente. Has esperado demasiado. Sin embargo, aunque la paciencia es amarga, su fruto es bastante dulce. La persona negligente que quiera separarte de tu hijo se enojará con el tiempo. Cometerá errores.
Él no podrá separarla de ti. Al final él también lo entenderá. Se dará cuenta de que fue quien más lastimó a Nar en todo esto. Luego te entregará a su verdadera familia. Cuando Baran y Dylan llegan al salón, Azade y Kudret intentan comprender qué pasó. Baran y Dylan intentan explicar lo sucedido. Todos están sonriendo. Dylan llama al psicólogo. Mientras tanto, Nar pinta en su habitación. Tark se acerca a él. Nar habla de las cosas interesantes. Montábamos a caballo con mi tío Baran. El tío Baran me protegió. Dice que lo pasamos muy bien. Mira, lo dibujé en la imagen. Soy Storm y mi tío Baran. Tarik se enoja. Dice que tu padre no es mi Baran. Nar tiene mucho miedo. Entonces Nar dice, eres un mal padre. Tarik se disculpa. Recuerda por lo que le hizo pasar su padre en el pasado. Sin embargo, a Nar no le resultará fácil aceptarlo. Nar se enoja y sale de la habitación. Baran y Dylan conversan en el jardín. También cuentan con el apoyo del psicólogo. Baran dice que cuando Miran era un bebé, soñaba con montar a caballo con él. Dylan dice que habrá muchos más momentos hermosos. Dylan Miran quería patatas y albóndigas. Él dice, déjame ir y hacerlo. Baran dice que tomemos nuestro café primero. Se enoja consigo mismo por levantar la mano contra Tarknar. ¿Qué tan diferente soy de mi padre? Se enoja diciendo, ¿cómo hice esto? Nar se acerca a él mientras duerme. Él grita, Nar, mi hijo. Dice que te estoy perdiendo. Te estás alejando de mi día a día. No quería que fuera así. Él dice perdóname, te amo más que a nada y a nadie. Mientras Tuba está en el jardín, ve a Berfin. Tuba, ¿no sois tú y el señor Akif los personajes del libro? Berfin Akif dijo que me amaba. Berfin pregunta, ¿amas al señor Akif? Él dice dilo. El señor Akif es una persona muy decente, afirma. Dice que un hombre respaldará su amor. Berfin dice que hay cosas que no sabes. Tuba dice que todo el mundo tiene un pasado. Dice que es en el pasado. Baran y Dylan hacen planes para las vacaciones. Sin embargo, Dylan vuelve a actuar de forma protectora. Baran dice que deberíamos darle oportunidades para que se descubra a sí mismo. Dylan dice que tienes razón, podemos superarlo todo. Baran y Dylan hablan de sus momentos felices. Tarik se acerca a ellos. Les dice a Baran y Dylan que mañana le contará todo a Nar. Dice que Nar merece saber la verdad. Tark dice que mañana descubrirá que ustedes son sus padres. Tark está muy triste. Baran todavía estaba intranquilo. ¿Qué pasa si no nos acepta o nos rechaza? Su ansiedad lo pone muy nervioso. Dylan intenta calmar a Baran. Dice que todo irá bien. Acer y Zeida conversan en el jardín. Nar dice que funcionó por primera vez. Dice que no debería romper sus vínculos con Tarknar. Dice que si este vínculo se rompe no podremos quedarnos en la mansión. Mientras Acer y Zeida hablan de esto, Tark se les acerca. Dice que le contaremos todo a Nar. Regresaremos a Mardin. No quiere aceptar esta situación. Dice que abriremos una empresa. Dice que construiremos una nueva vida. Tanto Acer como Zeida mantienen su pasado bajo llave. Se enoja mucho. Berfin piensa en Akif en el jardín. Incluso si quiere abrir su corazón. Le vienen a la mente la confesión de Akif, las palabras de Tuba y el recuerdo de la señora Ayan. Tiene mucho miedo de arrepentirse de no haberle declarado su amor. Luego quiere enviarle un mensaje a Akif. Luego se rinde nuevamente. Baran y Dylan llegan a la habitación de Nar. Lo vigilan mientras duerme. Al día siguiente Dylan recuerda el pasado. Baran piensa en el momento en que ella le dijo que estaba embarazada. Los resultados están disponibles y te conviertes en padre. Me estoy convirtiendo en un padre, Baran. ¿Es eso lo que dice el padre? Lo celebró abrazando a Dylan. La emoción de Baran fue tan intensa que sintió la sensación de convertirse en padre. Baran intenta ponerse los gemelos. Estoy tan emocionada. Él dice, me perdí. Dylan ayuda. Baran mira el rostro de Dylan.
Él dice, ¿estás bien? Dylan, volví hace 5 años. Dice que me acordé del momento en que te dije que estaba embarazada. Varán fue la mejor noticia de mi vida. Dylan dice que ambos eran muy estúpidos y estaban confundidos. Varán, no lo entendí antes. Luego volvimos abrazándote. Varán se pregunta si estamos actuando demasiado pronto. Dylan dice que ya llegamos tarde. Dice que de ahora en adelante viviremos juntos las cosas a las que llegamos tarde. Mientras tanto, Acer continúa con sus traicioneros planes. Habla con Ismet por teléfono. Entonces no me rindo fácilmente. Dice que no terminará hasta que yo diga que se acabó. Berfin decide hablar con Akif. Dice que Berfin vendrá con un medicamento para la herida. Akif dice que de todos modos iba a hacer un vendaje. Berfin dice déjame hacerlo. Akif intenta ver la expresión de amor en los ojos de Berfin. Berfin finalmente dice yo también. ¿Tengo a Akif? Berfin dice que tú también me gustas. Akif está muy emocionado. Sus manos y pies se enredan. Varán y Dylan bajan a la sala de estar. Nar les da los buenos días. Tark también acude a ellos. Le da los buenos días a Nar. Nar dice buenos días. Tark Baba piensa. Llámame papá por última vez, dice. Mientras tanto, Nar dice papá. Tark dice que hay algo de lo que quiero hablarte con Varán y Dylan. Tarik, te quiero mucho. Siempre te querré. Pero hay una verdad que debes saber, dice. Nar dice que no soy tu padre. Esto sería muy difícil tanto para Nar como para Tark. Tu madre y tu padre son Dylan y Varán, dice. Nar mira a Varán y Dylan con expresión confusa. Entonces su rostro cae. Tark no puede controlar las lágrimas. Además, no olvides darle me gusta a nuestro vídeo, suscribirte a nuestro canal y compartir esta historia con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídate. Adiós.